Bien, muy buenas noches. Como les mencionaba, mi nombre es José Gerardo Podestamucha. Trabajo como docente aquí en Camex en el tema de webinar, brindando algunas conferencias. Y tengo a cargo el día de hoy presentarles el webinar relacionado a cómo negociar exitosamente un contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? Vamos a enfocarnos sobre todo en el concepto de la negociación para el contrato de compra-venta, tanto en el contexto de cuáles son los puntos principales a negociar, como también cuáles vienen a ser las características cualitativas que deberías utilizar para poder sobrellevar un proceso de negociación exitoso, ¿m? Buscando un tanto obtener beneficio tanto como exportador o importador. Por si acaso, la información relacionada a este webinar, tanto la grabación del video como la presentación de diapositivas, la pueden solicitar directamente al área académica de CAMEX, o pueden encontrarla también en el canal de YouTube de Camex, o directamente la puedes descargar desde la página web de Camex en la sección webinars relacionados al bloque de consultor junior. Muy bien, comencemos entonces. Hace un instante les mencioné que este webinar iba a estar enfocado en el tema de cómo negociar exitosamente un contrato de compra-venta internacional, para lo cual necesito que primero tengas en claro qué es un contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? Partamos de ese concepto general. Un contrato de compra-venta internacional viene a ser tanto un documento o como una grabación de voz. ¿Por qué, profesor? En realidad, los contratos que están vigentes actualmente y que están respaldados de forma legal vienen a ser los contratos orales, que son las grabaciones, videoconferencias, comunicaciones solamente vía telefónica, pero que están grabadas. ¿Ok? Contratos orales como los contratos escritos, que son los que se manejan tradicionalmente hasta el momento. Son documentos físicos en los cuales se coloca la intención de un importador de poder adquirir cierta oferta exportable por parte del exportador, bajo ciertas condiciones, cláusulas, fechas, plazos, montos de pago, Incoterm, entre otros puntos. Partiendo de ello, entonces, teniendo el concepto general de lo que es un contrato de compraventa internacional. Ya te dije que es un documento con carácter internacional en el cual se manifiesta la voluntad del exportador de ofertar, de entregar una oferta exportable al importador bajo ciertas condiciones, ¿no? Como por el lado del importador es recepcionar en el contrato, dar a entender cuál es su intención de poder adquirir, de poder comprar cierta cantidad de productos bajo ciertas condiciones, en cierto margen de calidad, con ciertas documentaciones de respaldo, en tal fecha, en tal monto, con tal Incoterm, ¿ok? Bajo una condición de pago negociada entre ambas partes. Ok, entonces ya sabemos que el contrato de compra-venta internacional sirve justamente para dar la voluntad del exportador de ofertar una oferta exportable y por el lado del importador dar a entender cuál es una intención de compra, una intención de adquirir algún producto o servicio por parte del importador al exportador, también bajo ciertas cláusulas. Te dije que un contrato de compra-venta internacional tiene validez si es que es un contrato oral o escrito, ¿ok? Cualquiera de estos dos representa validez tanto a nivel legal, estatal, como a nivel legal privado. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver en el webinar de la subsiguiente semana, que para resolver un contrato tú puedes enfocarte a resolverlo de dos formas, ¿no? Por la vía legal, judicial o estatal, o por la vía legal privada, donde nos estaríamos refiriendo a un centro de arbitraje internacional como mediador. Pero bueno, vayamos de frente al punto principal. Vamos a ver primero cuáles son las etapas de negociación. ¿Ok? Ya conoces que es un contrato internacional, ya sirve, ya sabes para qué sirve este contrato, ¿no? Para manifestar la voluntad de venta y de compra, tanto del exportador como del importador, de consignante o consignataria, ¿ok? Vamos a ver estas tres etapas. La primera etapa para este proceso de negociación de compra-venta internacional viene a ser la etapa de preparación de una negociación.
¿ok? Es decir, antes de poder reunirte con tu contraparte, no sé, vía una videoconferencia, quizás de forma presencial, física, con un viaje, una visita, una feria, una misión comercial, ¿ok? Primero, antes de ello, tú debes preparar una, un plan o una estructura de trabajo, el cual vas a llevar contigo para el momento de la negociación, ¿ok? Esa estructura, ese plan de negociación que vas a llevar contigo, debes estudiarlo previamente, antes del momento de la negociación. Acá no te va a servir de nada el hecho de que seas improvisado, ¿ok? No puedes improvisar, acá tienes que planificar. La segunda fase de las etapas de negociación es la fase de rueda de negocios, que se lleva a cabo justamente durante el proceso de la negociación, ¿ok? Un proceso de negociación que en realidad no se refiere solamente a que sea una fecha, un solo día, una sola reunión, ¿ok? Muchas ruedas de negocio, muchas reuniones para poder negociar un tratado de compra-venta internacional suelen extenderse a más de una cita, ¿no? Una, dos, tres, hasta cuatro inclusive. ¿Por qué? ¿De qué depende esto? En realidad depende muchísimo del monto de dinero que está en juego en este contrato de compra-venta internacional. También depende muchísimo del tipo de producto sobre el cual se está negociando. También depende de mucho de las dimensiones socioculturales de cada uno de los países de los cuales van a provenir el importador y el exportador. Ten en cuenta que son diferentes culturas, diferentes influencias al momento de negociar. Todo esto podría hacer que un proceso de negociación o se extienda o pueda concretarse este proceso de negociación de forma rápida. ¿Ok? Esto lo estamos mencionando en la etapa 2 durante una negociación. ¿Ok? Y finalmente tienes la tercera etapa, la etapa post-negociación. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue después de haber hecho un proceso de negociación? Después de haber concretado, tanto importador como exportador, todos los puntos principales para llevar a cabo un proceso completo de exportación o de importación. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera etapa de negociación. Dentro de la primera etapa de negociación, ¿ok? Tienes que prepararte para la negociación, ¿ok? Tienes que recolectar la mayor cantidad de información posible de tu contraparte. Es decir, si estás exportando, recabar la mayor cantidad de información posible de tu importador. Si tú importas, la de tu exportador. ¿Qué información puntual necesitas para poder prepararte bien antes del proceso de negociación? Necesitas obtener en primer lugar los antecedentes de esta persona o de esta persona jurídica o empresa, ¿ok? ¿Qué tipo de antecedentes son los que necesitas conocer antes del proceso de negociación? Por ejemplo, la cantidad de años que tiene esta empresa ya registrada, formalizada y vigente en el mercado, ¿ok? No es lo mismo negociar con una empresa relativamente nueva que tiene menos de un año a negociar con una empresa que tiene más de 10 años en el mercado. Otro tipo de antecedentes. Podrías también realizar investigación sobre procesos de investigación, valga la redundancia, que se le hayan realizado a esta empresa, ¿no? ¿Sobre qué? Tal vez malos procesos en el tema de exportación, importación, quizás algunas denuncias que haya tenido, recabar información de la contraparte también involucra el hecho de que puedas obtener información de los productos que importa esta empresa y los productos que exporta, para que puedas darte un poco más la idea de cómo deberías de ofrecer el producto que esta empresa está interesada en comprar, ¿ok? O si eres el que va a importar, tener información sobre quiénes son los otros clientes a los cuales atiende esta empresa, ¿ok? Para que sepas también la calidad de productos que te está entregando y de qué forma, ¿no? Y a qué empresa se las está entregando. Es decir, tu posible competencia. Otro tipo de información que también deberías recabar como antecedente de tu contraparte, si es posible,
levantar un poquito de información en base a cuál es la cultura organizacional que maneja esta empresa. ¿A qué me refiero con cultura organizacional? ¿Cuáles son sus políticas de trabajo, sus valores, visión, misión? ¿Cuál es su compromiso con la sociedad si es que realiza responsabilidad social? Saber si, por ejemplo, esta empresa se enfoca, no sé, quizás a trabajar con el tema de protección del medio ambiente, reducción de la contaminación, reducción del impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es bueno conocer todo esto. Porque en base a esto vas a poder negociar de forma mucho más sencilla. Por ejemplo, si esta empresa se enfoca a trabajar el punto de responsabilidad social de manera bastante fuerte, para ti podría ser un punto a favor en el hecho de que tu empresa también participe del concepto aplicado de responsabilidad social. De una u otra manera le estás diciendo a esta persona que también tú te preocupas por la sociedad, también practicas responsabilidad social y que puede tener en ti un buen socio como exportador o importador. Se encarga de proteger el medio ambiente. No sé, trata de, por ejemplo, utilizar el tema del reciclaje, reduce el impacto ambiental, utiliza otro tipo de energía solar, eólica, etcétera. ¿Para qué te sirve? Bueno, si eres una empresa que está en la misma línea de trabajo, obviamente vas a ser un proveedor clave para esta empresa, dado que va a poder seguir importando productos de empresas que también están comprometidas con la protección del medio ambiente. Y en el caso de que esta empresa no sea tu importador, sino tu exportador, bueno, te va a servir para que tú dentro de tu empresa puedas decir que también sigues trabajando con proveedores que van bajo la misma línea de negocio protegiendo el medio ambiente, ¿no? Recuerda también que es súper importante el hecho de que al obtener información o antecedentes de la otra empresa, tiene que ser información actual. La información actual es la que tienes que obtener, no información de hace unos 3, 4 años, 2 años, ¿ok? Porque la empresa puede haber cambiado de gestión administrativa, giro de negocio, oferta de productos y servicios. Mientras tengas información más actualizada, vas a poder prepararte mejor para este proceso de negociación. Entonces recuerda obtener antecedentes de la otra compañía. Otro punto, ¿quiénes son y a quiénes representan? Bueno, posiblemente la empresa con la que estés negociando ese contrato de compraventa no sea solamente una empresa, posiblemente sea una corporación, ¿ok? Es decir, algo que podrías aprovechar en el momento de la negociación. Sí, tú vas a negociar con una empresa, pero esta pertenece a una corporación. O inclusive puede ser una empresa la cual forma parte de un holding. ¿Por qué deberías saber eso? Porque el proceso de concretar una buena negociación con esta empresa podría abrirte las puertas a también llegar a ser proveedor de las demás empresas que están en el mismo holding. ¿Ok? Es decir, podrías utilizarlo como un recurso clave. ¿Qué más necesitas saber para prepararte para este proceso de negociación? ¿Qué puede pretender la otra parte en esta negociación? ¿Te acuerdas que te dije que tenías que obtener sus antecedentes? Es decir, ¿qué otro tipo de proveedores tiene esta empresa o qué otro tipo de clientes tiene en el caso de que tú vayas a hacer una importación? Bueno, te dije que tenías que obtener esos antecedentes. ¿Por qué? Para saber qué es lo que pretende esta empresa en el momento de la negociación. ¿Buscar precios? Quizá buscar calidad, no tanto precio. O por ahí de repente prefiere el tema de exclusividad. No lo sabes y es lo que tienes que averiguar. ¿Ok? De repente yo me preparo bien, obtengo información, sé que voy a hacer una exportación y el importador, bueno, yo he podido analizar, he podido investigar un poco sobre los proveedores que tiene y la mayoría de sus proveedores venden a precios promedio altos, pero cuentan con certificaciones de calidad, normas sanitarias, top, etcétera. Quiere decir que mi proceso de negociación, lo que yo tengo que utilizar como punto fuerte, no es tanto quizás el precio, ¿no? Sino el hecho de entregarle o inclusive ofrecerle, si es que no lo tengo, la posibilidad de incluir un formato de calidad, un formato, una certificación o algo que él me vaya a pedir que haga que
yo pueda suplir esa necesidad de obtener un producto o servicio de calidad de forma rápida y que pueda confiar en mi empresa. Ojo, toma nota. Preparación para una negociación. Hasta acá te dije que tienes que obtener información de los antecedentes de esta empresa, sea tu importador o sea tu proveedor, ¿no? Un exportador. Tienes que entender también que en tu proceso de investigación tienes que llegar al punto de quiénes son, a quiénes representan estas personas que van a negociar contigo. ¿Ok? Representa solo la empresa, quizás esa empresa no es solo una empresa, es una corporación, quizás es un holding y esa empresa podría abrirte las puertas a ser proveedor también de las demás empresas que forman el holding, etcétera. ¿Qué puede pretender la otra parte en la negociación? Tienes que adelantarte, como te dije, a investigar qué es lo que pretende esta empresa, entre comillas, en todos sus procesos de negociación, o con sus proveedores o con sus clientes. Se enfoca más, bueno, esto quizás te va a sonar conocido relacionado al tema de marketing, las estrategias genéricas de Porter. ¿Cuál es su estrategia en base al proceso de negociación para obtener productos? ¿Ok? Se enfoca en obtener productos a costo bajo, se enfoca en obtener productos de calidad, distintamente del precio, quizás se enfoca en obtener productos recontra exclusivos, va a querer importar quizás tus productos a exclusividad. Necesitas conocer esto. Otro punto importante que también debes conocer, el FODA de la empresa con la cual vas a negociar. ¿Qué es el FODA? Conocer cuáles son sus fortalezas, es decir, las fortalezas de esa compañía. De repente tiene solidez financiera, quiere decir que no vas a flaquear en ningún momento en el proceso de transacción de pagos. Las oportunidades que tiene esta empresa, qué es lo que está buscando, de acuerdo a las oportunidades que se le presentan a tu contraparte, tú vas a poder ofrecerle la mayor cantidad de productos o servicios para que aproveche esas oportunidades. O si sus oportunidades son para él como exportador, tú tienes que hacerle entender que esas oportunidades que él busca las va a encontrar contigo como exportador. También tienes que conocer sus debilidades, ¿ok? De repente sus debilidades pueden estar en, no sé, por ejemplo, la cadena de suministros, el tema de abastecimiento, no maneja una buena logística, de repente ves que entre sus debilidades eh, quizás no tiene una capacidad tan grande para realizar ventas, por ende no va a tener un almacén tan grande, ya te puedes ir adelantando al hecho de que no va a importar volúmenes grandes, te da una idea para poder participar del proceso de negociación. También conocer las amenazas, quizás el tipo de cambio de su moneda, no sé, las políticas arancelarias de su país, si existe de por medio quizás algún tema de restricción en el concepto de comercio exterior relacionado a barreras documentarias, etcétera. ¿Ok? Tienes que conocer también esas amenazas para él, como importador o como exportador. Tienes que conocer sus intereses, necesidades y estrategias, como te había mencionado. Y aquí viene la parte, si no es la más importante, una de las principales. Tienes que estudiar la cultura, el estilo de negociación de esta empresa. ¿Y en base a qué lo vas a hacer? En base al país en el cual esta empresa tiene, en este caso, instalada la compañía principal o las filiales o las sedes y la forma en la que trabaja en cada uno de los países en los que tiene presencia. ¿Ok? Nuevamente, recuerda, preparación para una negociación. Hace un instante que te mencioné que existían tres etapas que tenías que manejar antes de un proceso de negociación, ¿no? Antes de firmar un contrato de compra-venta. La primera etapa era la de preparación de una negociación. ¿En qué conceptos deberías prepararte para ir a negociar? La segunda parte, durante la negociación, durante la rueda de negocios, qué debes y no debes hacer. Y en la tercera, es la posnegociación, que sigue después del proceso de negociación de la firma del contrato. Dentro de la etapa de preparación, que es la primera etapa, hemos visto que tienes que obtener información de sus antecedentes, bueno, pues de tu contraparte, que va a ser tu importador o el exportador. Tienes que saber quién es, a quiénes van a representar estas personas que van a negociar.
¿Qué puede pretender la contraparte? ¿Qué es lo que estará buscando? Tienes que conocer su FODA o hacer un FODA. Y tienes que estudiar la cultura o el estilo de negociación de esta compañía en base al país donde tiene sede. ¿Ok? Otros puntos que también debes tomar en cuenta para el proceso de negociación vendrían a ser determinar su zona de posible acuerdo y su mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿A qué se refiere esto? Determinar su zona de posible acuerdo. Es decir, tienes que adelantarte a saber aproximadamente con la mayor certeza posible qué es lo que está buscando negociar esta empresa. Precio, calidad, exclusividad, volumen, ¿ok? ¿Cuál es su zona de posible acuerdo? Y también tienes que conocer tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿ok? ¿Qué es el MAN? La mejor alternativa a un acuerdo negociado. O también la mejor alternativa antes de negociar. Recuerda esto, tienes que tener un MAN. ¿Qué es un MAN? Tu mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué es un MAN y cómo lo elaboras? Un MAN viene a ser como tú vas bajo la manga, ¿ok? En un momento de presión durante el proceso de negociación. ¿Y cómo vas a crear un MAN? Un MAN viene a ser la situación en la que ya no puedes ceder más. Es lo último que podrías ofrecerle al importador o al exportador, ¿ok? Es decir, es el tope máximo sobre el cual vas a plantear tu proceso de negociación. Puede estar planteado en base a plazos, a cantidad, a precio, etcétera. ¿Ok? Pero recuerda, antes de ir a negociar debes tener fijo un MAN, que es tu mejor alternativa antes de negociar. ¿Ok? ¿Qué más? Priorizar y determinar el costo de las concesiones que usted está preparado a hacer. Es decir, tienes que priorizar y fijar los costos sobre los cuales vas a ir a negociar. Profesor, por eso ya lo mencionó en el MAN. No, el MAN es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, es lo último que podrías ofrecer, es tu as bajo la manga. Pero no te vas a ir de frente al MAN en un proceso de negociación. No vas a ir a ofrecer tu as bajo la manga. ¿Ok? Eso vendría a ser lo último que podrías ofrecer. Para ello, por ejemplo, hablando del tema de costos, si no te vas a ir de frente al costo mínimo, deberías conocer cuál es el rango de precios sobre el cual puedes jugar, sobre el cual podrías negociar. ¿Ok? Siempre y cuando, por ejemplo, tú juegues con el precio del producto en base a la cantidad de producto que te pidan. ¿Ok? O puedes jugar en base al precio del producto, pero que vaya de la mano ya quizás no con la cantidad, pero sí con el Incotermo, con la forma de pago. Podrías utilizarlo también a tu favor. ¿Ok? Pero recuerda, priorizar y determinar los márgenes de costos es súper importante, porque te va a poder dar una brecha entre el costo máximo que puedes ofrecer y el mínimo. El mínimo ya lo conocías, el MAN, ya, pero necesitas conocer cuál es la brecha, cuál es ese margen entre el máximo y el mínimo para ir negociando. Recuerda que no te conviene en un caso en el cual tú seas exportador vender o exportar un producto o servicio al costo mínimo, al precio mínimo, ¿no? Estás reduciendo tu margen de utilidad. Otro punto importante, tienes que prepararte para las objeciones sobre el tema de precios. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si la persona con la que estás negociando representa una empresa que va a hacer importaciones de productos, para él poder decidir que tú seas su proveedor, en este caso va a estar enfocado, por ejemplo, en el tema de precios. ¿Sabes qué? Mira, me interesa hacer un proceso de importación de tus productos, estamos muy interesados, pero te comento que también contamos con otras propuestas, tenemos otras cartas de presentación de otras compañías con las cuales también vamos a reunirnos. Bueno, ya hemos revisado su factura pro forma, sus cotizaciones y nos ofrecen precios mucho más económicos, ¿no? ¿Cómo podrías manejar una objeción frente a esto? Quizás podrías tener como objeción a eso, bueno, quizás sí ofrecen el mismo producto, entre comillas, por la partida arancelaria,
quizás sus precios son mucho más económicos, pero ahí es la objeción. Pero no cuentan con un certificado de calidad internacional. No sé, yo tengo un BPM, tengo un HACCP, tengo, no sé, un ISO, o yo puedo entregarte el volumen que el otro proveedor, o en este caso, la otra empresa con la que has consultado, no te va a poder entregar. ¿Y cómo obtienes esta información? ¿Cómo conoces realmente lo que te está diciendo, si, que lo que te está diciendo tu contraparte es verdad o mentira? Porque tú ya habías hecho un proceso de investigación, ¿te acuerdas? Ya conocías a algunos de sus proveedores o ya conocías a algunos de sus clientes. Por ende, ya podías darte una idea de cuál más o menos es el formato de negociación de esta empresa. Si era sobre precios, si era sobre calidad, si era sobre exclusividad, pues sobre volumen, etcétera. ¿Ok? Por ende, vas a estar en la capacidad de poder responder estas objeciones de forma rápida y segura. Tus precios son muy altos, sí, pero cuento con calidad, que sé que es lo que ustedes están buscando, ¿no? No, mira, los precios no son problema, pero nosotros estamos buscando calidad. Uy, mira, nosotros contamos con calidad y aparte de calidad te ofrecemos también un precio razonable. O también te estamos ofreciendo la posibilidad de que si negocies con nosotros, nosotros podamos entregar lo más pronto posible el producto. ¿Por qué? Bueno, contamos con cadenas de distribución bastante rápidas, tenemos una capacidad enorme de producción, es más, tengo en el almacén quizás la cantidad de productos que tú necesitas para entrega inmediata, etcétera. ¿Ok? Entonces, prepárate para las objeciones. Nunca cedas, ¿ok? De forma tan rápida a la presión que te pueda poner la contraparte exigiéndote, ah, si no llega a ese precio no lo compro. O si no me das la certeza de que voy a contar con un producto de calidad con tal certificado, no lo compro. ¿Ok? Recuerda que si ya te llamaron para reunirse contigo y poder negociar, es porque tienen un interés de por medio. ¿Ok? Si es que respondieron a tu correo electrónico en el cual presentabas tu oferta exportable, si es que pactaron una reunión contigo, ¿ok? Si es que alguien te refirió y ellos te contactaron, ya hay de por medio un interés. Y ese interés es suficiente como para que puedas sentirte más tranquilo y saber que de tantos proveedores en el mundo globalizado que hay ahora, tú eres uno de los que eligieron para poder llevar a cabo un proceso de negociación. ¿Ok? Así que no es suerte el hecho de que te hayan llamado para una reunión. Siéntete ya con la seguridad de que tú representas para ellos una muy buena opción. Si no, no te hubieran llamado. Pero no quiere decir que tampoco te sientas confiado en el hecho de que tú tienes la sartén por el mango o que tú vas a tener la última palabra en este proceso de negociación. Recuerda que actualmente el mercado es globalizado, ¿no? Tus proveedores, tus clientes ya no son locales, ya no son nacionales, ahora son internacionales. Por eso es que se lleva a cabo un proceso de negociación. ¿Qué más? Después de prepararte para las objeciones que puedan surgir en el proceso de negociación, tienes que desarrollar una estrategia de negociación y un plan de acción. ¿Con qué vas a presentarte inicialmente? ¿En qué va a estar basada tu propuesta inicial? ¿Ok? En la rapidez de entrega, en el precio, va a estar basado quizás más en hablar de tus referidos, no sé, otro tipo de clientes que tengas. Va a estar basado en la historia de tu empresa, la antigüedad que tiene trabajando en el proyecto, que eres una gran empresa, que, no sé, tienes que armar una estrategia en base al enfoque del estudio que has hecho sobre tu contraparte en realidad. ¿Ok? Podría ser que armes esa estrategia en puntos bastante clave enfocados en un solo pilar que es precio, en dos que son precio y calidad, etcétera. Pero recuerda que tienes que desarrollar una estrategia de negociación y esa estrategia de negociación debe llevarte como último recurso al MAN, que es tu mejor alternativa antes de negociar. ¿Ok? Y para llegar a ese MAN, tú debes dar lucha lo más que puedas. Es decir, no puedes llegar tan rápido al MAN. Y lo ideal sería que no llegues hasta el límite máximo de tu oferta de productos.
o servicios en base a precios o cantidad. ¿Por qué? No, profesor, ¿sabe qué? Mire, yo creo que lo ideal es que no extendamos tanto un proceso de negociación porque se puede desanimar y después va a ser complicado buscar otro cliente. Mejor me voy de frente al man y le entrego el precio mínimo sobre el cual yo no voy a tener pérdida, ¿no? Igual voy a estar por encima de mi punto de equilibrio y voy a percibir ganancias. Bueno, podrías hacerlo. Pero ¿qué pasa si la próxima vez la misma empresa te hace un proceso de importación de un volumen mucho más grande y te pide razonablemente que le ajustes el precio, ¿no? Dado que esta vez está haciendo una importación mayor. ¿Sería sencillo el hecho de que puedas bajar tus precios? Ya no podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque ya le ofreciste en la primera exportación el precio mínimo sobre el cual tú podías percibir un margen mínimo de ganancias. ¿Ok? Por eso es que no tan rápido deberías llegar al man. A ver, preparación para tu negociación. Seguimos en el preámbulo, en la preparación de la negociación. ¿Qué es lo que nunca deberías hacer? ¿Qué está vetado? ¿Qué es el peor error que podrías cometer durante un proceso de preparación? Punto número uno. Nunca entres a una negociación sin haberte preparado. ¿Ok? Mínimo debes haber levantado información sobre la contraparte, sobre tu importador o exportador. La información básica que te dije que necesitabas. ¿Ok? Si tú no conoces a tu contraparte, si no has podido levantar información clara sobre ella, no vas a conocer exactamente qué es lo que está buscando. Vas a descubrirlo en el momento de la negociación, sí, pero no te va a dar tiempo a armar una estrategia de negociación. Prácticamente lo que vas a hacer es improvisar. Y tú ya no estás para improvisar. Recuerda, tú tienes que hacer planificación, planeación, ¿ok? Debes ir con un plan de negociación. Debes tener ya márgenes, brechas, debes tener tu man, debes conocer la cultura organizacional de esta empresa, etcétera. Sus antecedentes históricos, sus antecedentes comerciales, sus posibles clientes, sus proveedores, el tema legal. Entonces recuerda, nunca acudas a una negociación si es que realmente no te has preparado. Es preferible que pospongas la reunión para una siguiente fecha a que en el proceso de negociación, como no conoces a tu contraparte, cometas todos los errores, ¿no? Empezar a negociar, por ejemplo, por un lado que es opuesto al que está buscando tu contraparte. Ofrecer más de lo que podías ofrecer. O quizás negarte a ofrecer algo que necesitaba tu importador, pero que después te das cuenta que sí estabas en la capacidad de poder ofrecer. ¿Ok? Entonces recuerda, en la preparación de una negociación, nunca entres a negociar si es que antes no te has preparado, investigando, levantando información. Punto número dos. Evalúa la posición y el comportamiento de la otra parte sobre la base de tu propia cultura y antecedentes. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Evalúa su posición y comportamiento. ¿De qué forma? En base a la cultura y a los antecedentes que posee esta empresa. Es un negocio familiar, obviamente, sabes cuáles van a ser sus formas de negociación. Si es una transnacional, si es una multinacional, si es una microempresa, mediana empresa, gran empresa. ¿Ok? Ahora, en base a su propia cultura, ¿cuál es la cultura organizacional de esta compañía? ¿Ok? ¿Y cuál es la cultura o dimensión sociocultural del negociador que va a trabajar representando esta empresa? De que depende del país con el que vayas a negociar. Y eso lo vamos a ver en la parte final, ¿no? ¿Qué más? Tienes que desarrollar una estrategia negociadora basada en supuestos. Como te dije en la diapositiva anterior, ¿ok?
tienes que prepararte para las objeciones sobre el precio u otros puntos. Pero, profesor, si recién voy a negociar, ¿objeciones a qué podría presentarme? ¿Mm? Tengo que prepararme para qué objeciones si todavía no me ha objetado nada. Aún no te ha objetado nada, ¿ok? Pero tienes que desarrollar una estrategia basada en supuestos. Preferiblemente tengo una objeción, frente a cada objeción que él te vaya a plantear, tú ya deberías haber planeado una estrategia para todo tipo de objeción. ¿En base a qué? A supuestos. Adelántate a todo ello. Que es mejor que te sobren estrategias de negociación a que te falten en el momento de la negociación. A que te dé una objeción que tú no puedas levantar. ¿Por qué? O porque no hiciste bien tu tarea al momento de investigar a la empresa, o porque simplemente la investigaste bien, pero no te planteaste ese supuesto, esa posibilidad de que esta empresa te levantara esa objeción. Ahora recuerda, mientras más conozcas a la otra parte, mayor va a ser tu capacidad de obtener términos favorables. Porque ya lo conoces, obviamente, ¿no? Has investigado, has hecho tu tarea. El éxito de la negociación depende un 80% de la preparación y 20% de tu interacción. Esta es la regla de Pareto, ¿no? La del 80-20 o del 20-80, que depende del 20% del esfuerzo, el 80% del resultado. Entonces, recuerda, el éxito de la negociación depende un 80% de tu preparación. Es decir, antes siquiera de que hayas negociado, de toda la información que has podido recabar, de los supuestos que te has planteado, de las objeciones que imaginaste que él te iba a plantear, ¿ok? De tu as bajo la manga, que es tu man, de tus estrategias. El éxito de esa negociación va a depender entonces en un 80% de que te hayas preparado muy bien. Y solamente un 20% de tu interacción, es decir, del mismo proceso de negociación, de la química que surge en la negociación, ¿ok? De la empatía que generes en el momento de la negociación. Pero el 80% de esa negociación, para que se cierre con éxito, depende de que te hayas preparado muy bien. Ahora también ten en cuenta esto, ¿no? Un negociador no puede estar demasiado preparado, solo mal preparado. Nunca puedes estar demasiado preparado, preparado en exceso, ¿ok? Nunca es demasiado, solamente mal preparado. Así que no te confíes, nuevamente. Es mejor que te busques la sin razón en un proceso de analizar supuestos hasta, no sé, extremos, pero que tengas a la mano la estrategia, a que no la tengas a la mano, negocies en base a improvisación y finalmente te termine perjudicando o que pierdas a ese posible cliente o proveedor. Segunda fase, ya hablamos sobre la preparación de la negociación. Después de la preparación sigue el proceso de negociación. Como te dije, el 20% depende de tu interacción, depende de la misma negociación, pero el 80% del éxito de tu firma de contrato o aceptación de términos en una negociación depende de que te hayas preparado muy bien. ¿Qué sucede durante la etapa de negociación? Siempre debes adoptar tácticas integrativas, es decir, en la cual tú busques involucrar a tu contraparte dentro de tus ejemplos, dentro de tu historia, dentro de las posibilidades en las que haya una cercanía entre dimensiones culturales, entre las dos empresas, parentescos o similitudes en el, por ejemplo, clima organizacional, procesos de negociación, estilos de pago, formas de pago, ¿ok? Mientras adoptes más tácticas integrativas, es decir, buscar más similitudes, buscar eh, situaciones que sean más compatibles entre tu empresa y la empresa del importador o exportador, vas a poder llevar a cabo una negociación de forma mucho más sencilla. ¿Ok? Profesor, ¿eso no debería estar en el proceso de preparación? No. Esta información la estás obteniendo de forma directa en el proceso de negociación.
Si yo te digo, ¿sabes qué? Mira, nosotros solemos trabajar con cartas de crédito, así que nos hemos acostumbrado a ello, nos funciona bien. O casualidad, yo no estoy acostumbrado a trabajar, pero lo he hecho en algún momento, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, nosotros también solemos trabajar con ese tipo, con ese tipo de forma de pago. Trabajamos con tales bancos. Bueno, la cosa es que tú demuestres que puedes integrarte a algunas actitudes, actividades de esta empresa y que él también puede sentirse integrado en algunas formas y procesos de trabajo. ¿Ok? La integración lo que va a buscar es que haya más unión, que haya un ambiente de mucha más pasividad, por así decirlo, ¿no? De menos tensión, de menos estrés, de menos estar a la guardia de con qué podría salir ahí un proceso de negociación con una sorpresa que pueda perjudicarte enormemente a ti o que ya concrete el cierre de la negociación de forma en la que no salgas beneficiado. Pero tienes que estar listo para utilizar esta aproximación cuando sea necesario. Tienes que aproximarte lo más posible a tu contraparte. Como te dije en el ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos o solemos trabajar con cartas de crédito. Bien, no se preocupen, nosotros también solemos hacerlo. Es más, tenemos experiencia trabajando con tales bancos, etcétera. O otra forma más en la que podrías integrarte. Bueno, mire, nosotros generalmente tenemos proveedores a los que podríamos decir hemos fidelizado en los últimos años y con quienes trabajamos pues, con pagos a crédito, ¿no? A unos 3 meses de crédito. Ahora, si esto no te va a perjudicar porque estaba dentro de tus posibles supuestos a las objeciones o estaba dentro de tus estrategias, podrías utilizar el mismo argumento y decirle, ¿sabes qué? Mira, no tenemos problema, nosotros también solemos trabajar con ese margen de plazo para los créditos, ¿no? No hay problema esos 3 meses. O sea que, mire, nosotros trabajamos directamente con estas líneas navieras porque nos ha ido muy bien, etcétera. Ah, mira, qué casualidad, no tenemos ningún problema, podemos trabajar con dicha línea, hemos investigado esto durante nuestros años de trabajo haciendo exportaciones y también hemos trabajado con esa empresa en ciertos momentos, ¿no? Ya te dije nuevamente, la idea es que busques integrarte a lo que él plantea o a lo que él plantee, tú busques integrarlo con lo que tú sueles hacer. No te digo que mientas, pero trata de acercarte lo más posible a lo que él está buscando. ¿Ok? Tiene que darse un ambiente de cordialidad, donde haya un proceso de empatía completo, levantar información y yo hacerla tuya para poder brindarle información relacionada con la que él te dio, de modo tal que él pueda sentirse más confiado al saber que estás hablando bajo los mismos términos. Ahora, durante la negociación, también tienes que entender que es una oportunidad de trabajo a largo plazo, ¿ok? Es decir, de repente no sea tan beneficioso el proceso de negociación en este momento para ti, porque estás llegando casi a tu situación más crítica, estás llegando a tu as bajo la manga, pero de repente esta empresa lo que está buscando es ponerte a prueba. ¿Por qué? Lo que esté buscando quizás no es solamente un proceso de importación o una compra por única vez, quizás lo que está buscando es un lazo para negociar a largo plazo futuras compras, ¿no? De repente está buscando un proveedor no momentáneo, temporal, sino permanente. ¿Cómo obtienes esta información? Al momento de conversar en la negociación con tu contraparte, se supone que tú ya hiciste tu proceso de investigación, ¿no? Sobre los cuales, en esos puntos de investigación, tú has podido averiguar quiénes son los proveedores de esta empresa, ¿no? Por cuánto tiempo han sido proveedores, o son rotativos esos proveedores, cambia constantemente. Si no es así, ya sabes que esta empresa negocia a largo plazo, ¿no? Tienes que proyectar confianza, seguridad, credibilidad, profesionalismo. Bueno, esto por parte de las personas que van a ir a hacer el proceso de negociación. Tienes que identificar los intereses, objetivos. No te vayas por las ramas. Ve puntualmente a los intereses que tiene tu contraparte, a las necesidades que hay en común.
como que el precio, cantidad, calidad. Solo concede en temas de poco valor inicialmente, ¿ok? Solo concede en temas de poquísimo valor. Todavía no en los precios, ¿no? Conceden el tema de plazo, de tipo de Incoterm, pero no concedas en puntos sensibles. Hazlo poco a poco, como te dije. Un proceso de negociación muchas veces no se concreta en una sola reunión. Es bien difícil, ¿ok? Tiene que haber hasta 2, 3, 4, hasta 5 ruedas de negocio en algunos casos. Da explicaciones cuando rechaces una oferta, ¿no? Si estás rechazando una oferta, tienes que explicarle el por qué. Y si él está rechazando una oferta, te va a decir el por qué. ¿Y para qué sirve eso? Para que tú sepas exactamente el por qué te está diciendo que no. ¿Qué es lo que necesitas flexibilizar en tu proceso de negociación? Y si es posible para ti o no, tú ya deberías saberlo, porque ya existe un proceso de elaboración de estrategia de negociación, ¿no? De plan de negociación. Ahora, sepa cuánto escuchar, cuánto preguntar y mantenga una doble vía de comunicación. Recuerda que no es un monólogo, ¿ok? Es una vía de comunicación doble. Tienes que expresarte tanto tú como él en base a qué, los términos de su negociación, qué es lo que están buscando, hasta dónde están dispuestos a ofrecer. Tienes que saber cuánto debes escuchar, cuándo preguntar y también mantener esa vía de comunicación. Ahora, al negociar también tienes que hacer uso de todos los elementos de marketing, referido a qué, el marketing mix, producto, precio, plaza y promoción, porque es un punto importante en el momento de concretar. Solo deberías enfocarte en eso para concretar en general en toda la negociación, pero prioritariamente en el momento del cierre, como un recordatorio, ¿no? Entonces está el producto a tal precio, en tal lugar, lo voy a entregar en tal fecha, en tal plazo, y finalmente este es el precio, como un recordaris. Ahora, refiérase a sus cotizaciones de precios con calificadores, tales como aproximadamente en el rango de, por eso te dije, tengo un rango, ¿ok? Nunca te atrevas a ofrecer en un proceso de negociación un precio fijo. Fija rangos. ¿Por qué rangos? Porque los rangos te van a permitir, si es que él acepta un rango, seguir negociando, flexibilizar en ese rango cuál sería el monto, en base a qué, a la cantidad, en base a qué, a la forma de pago. Es decir, un rango inicialmente te va a dar la apertura para poder seguir negociando, pero si de frente lanzas números fijos, es difícil que negocies. Es como, por ejemplo, cuando buscas un trabajo y postulas a algún puesto y vas a una reunión y te dicen cuáles son sus expectativas laborales, sus expectativas salariales para ese puesto. Mi expectativa salarial es el monto de tanto. Bueno, si ese monto no estaba dentro de lo que la empresa estaba dispuesta a ofrecer, piña, ¿no? Ya fuiste. No va a poder contar contigo, no te va a contratar, no te va a extender el contrato. Pero si mencionabas que tus expectativas salariales estabas en un rango de tanto a tanto, le estás dando chance a tu contraparte, en este caso al reclutador, de que pueda negociar contigo, o que, de que pueda seguir negociando contigo, ¿no? ¿De qué depende ese rango? ¿De los horarios? ¿Mm? ¿De una capacitación? ¿De qué? Recuerda eso que es súper importante. ¿Qué más debes saber? Resume regularmente los temas acordados, porque si te pones a hablar largo y tendido, cuando llegues a las 2 horas de negociación y estás justo cerrando los últimos 20 minutos, ¿en qué habíamos quedado? ¿Qué es lo que habíamos dicho? No, no tomé nota y tú, uy, se me pasó una negociación o una reunión por las puras, ¿no? Tienes que resumir regularmente para saber que están hablando bajo los mismos términos, que ambos están entendiendo los puntos clave de esa negociación. Toma nota, ¿ok? Si es posible, y es una videoconferencia, grábala. Si es una negociación face to face, tomen nota ambos, ¿ok? Extiendan documentos con las propuestas, las aceptaciones, las marcas, correcciones. ¿Qué más? Asegúrate de que tu contraparte está participando de esta negociación en un proceso de complementación a tus ideas.
Es decir, que está entendiendo en realidad lo que le estás diciendo, que está asumiendo la propuesta que tú le estás dando. Es decir, hazla partícipe, complementa esas ideas. Lo que tú das a entender con lo que él está entendiendo. Complementa esa información. Nunca des por entendido algo si es que no lo has podido comprobar. Es el mayor error que podrías cometer acá. Mantén la personalidad fuera de la negociación. Concéntrate en los problemas. Uy, pero esta persona me cae recontra mal. Es demasiado frío, es demasiado, ¿cómo decirlo? Poco flexible para negociar. Bueno, no te preocupes en la personalidad de esa persona. Concéntrate en el problema, en la negociación, en el punto sobre el cual estás negociando. ¿Ok? Detrás de esa persona pueden haber mil y un problemas que hacen que en ese momento se sienta así. Por eso te dije, usa la empatía. Entiende el trasfondo de la negociación. ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿Por qué está dispuesto a ofrecerte solo eso? De repente está bajo presión. De repente te está poniendo a prueba. ¿Mm? Tienes que concentrarte en el problema, no en la personalidad de esta persona que está negociando. Durante tu negociación, nunca subestimes al otro, ¿ok? Nunca subestimes, esa es una estrategia clave también. En un momento de negociación, te pones en la situación en la que haces creer a tu contraparte que él está saliéndose con la suya, que él está ganando, que tú estás cediendo en casi todo y estás pidiendo pequeñas cosas, pero en realidad tú estás llevando la balanza de tu lado, ¿no? De una forma en la cual inteligentemente estás haciendo que tu contraparte sienta que él tiene el control, ¿ok? Nunca subestimes a tu contraparte. Haz concesiones, no solamente hagas solicitudes, no solamente exijas, también cede en algunas cosas, haz concesiones, cede en algunos puntos, incluso en temas mínimos. No sé, los envases, los embalajes, los empaques, eh, alguna extensión de garantía sobre tu producto. Tienes que entregar también concesiones, no solo puedes exigir, también cede. Si antes usted no solicita algo a cambio o desea una actitud más cooperativa por parte del otro, bueno, que si no solicitaste algo antes a cambio, puedes solicitarlo más adelante. Es decir, bueno, que no ceda en esto, pero quizá él podría ceder en esto. Y nunca te quedes callado. Se cierra la negociación, quedó una duda por ahí o no concretaste en algún punto en particular, ya no puedes modificar nada. ¿Ok? La negociación es tu momento de ser lo más claro posible en el proceso de concretar ese contrato de compraventa. Haz muchas concesiones en las primeras etapas de la negociación. No, mal. No puedes hacer concesiones enormes en la primera etapa de negociación. Profesor, hace un instante me dijo que haga concesiones. Sí, las vas a tener que hacer en la negociación, pero no las hagas todas dentro de la primera etapa de negociación. ¿Ok? Recuerda que van a ser como 3 rondas de negociación. Negocia de esas concesiones de forma tal que puedas tenerlas presentes en tus 3 rondas de negocio. Ahora, corra hacia decisiones y cálculos apresurados. No, no lo hagas, por más buena que parezca la oferta. Si es que te están apurando, apresurando con que decidas, no lo hagas. Analiza, revisa tu plan, tus márgenes, tu man. No decidas de forma tan apresurada, ¿ok? Por más que la propuesta parezca bastante tentadora. Aceptar una oferta en la primera etapa de negociación, tampoco. Recuerda que tu contraparte también tiene un man. Tú tienes que saber cuál es, ¿ok? Así que nunca aceptes una oferta en la primera etapa de negociación. Tu contraparte tampoco lo va a hacer. No es que voy con la mejor propuesta del mundo en la primera ronda de negocios y ya, cerré. Imagina que en la primera ronda de negocios hiciste concesiones en todo y entregaste el man, tu mejor alternativa, la situación en la cual vas a ganar el margen mínimo, pero vas a ganar.
Pero ha sido la primera etapa de negociación. Yo sé como contraparte tuya que siempre hay dos o tres. Si te llevo una segunda y tercera, ya no vas a tener con qué negociar. ¿Ok? Y si no negocias conmigo, no cedes, no me das más concesiones, yo quizás podría entender mal en el hecho de que estás queriendo aprovecharte de mí, estás imponiéndote, no cedes, eres alguien demasiado duro, pero yo no sé que tú ya me habías entregado tu última propuesta, ¿no? Porque apenas estábamos en una ronda de negociación. Así que siempre guárdate hasta la segunda o tercera las mejores propuestas con las cuales puedes negociar. ¿Rechazar ofertas sin hacer mayores preguntas? No. Nunca rechaces una oferta sin hacer preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Puedes estar rechazando una oferta que en realidad no es como imaginabas. ¿Y por qué no pudiste entender cuál era la propuesta real? Porque no hiciste la cantidad de preguntas necesaria para saber que estaban hablando sobre los mismos puntos. Haga sus movimientos basados en supuestos. Sabes que esto es recontra negativo, ¿no? No puedes basarte en tus movimientos en supuestos. Pero un profesor hace un instante me dijo que tengo que trabajar en base a supuestos. En el proceso de prenegociación, básate en supuestos para elaborar argumentos, ¿no? Argumentos frente a cada una de las objeciones que puede presentarte. Pero en misma negociación ya no puedes tener supuestos. Pregunta, ¿ok? Si no preguntas, resume o vuelve a refrescar la información sobre la cual están trabajando. Pero no hagas movimientos basados en supuestos. Ahí ya debes tener la seguridad del caso. No te dejes involucrar en temas no esenciales, controvertidos y no esenciales, ¿ok? Es decir, no te dejes involucrar en un proceso de negociación en situaciones en las cuales haya cierta controversia, ¿no? Usa palabras tales como diga la verdad, honestamente, francamente, no digas jamás eso. ¿Por qué? En un proceso de negociación, si yo te digo, bueno, honestamente, quiere decir que antes no te estuve hablando honestamente, pero ahora sí. No utilices esas palabras, ¿ok? Acepta oferta hasta que todos los elementos a ser negociados hayan sido discutidos. No. Nunca aceptes una oferta hasta que todos los elementos a ser negociados hayan sido discutidos. No. Nunca. Hacer promesas que usted no pueda cumplir, también sabes que jamás puedes hacer esto, ¿no? Promesas que no vas a poder cumplir. ¿Por qué? Están en el contrato. Firmas el contrato, no puedes cumplirlo. Una denuncia, una sanción, una penalización, quizás hasta económica. Nunca aproveche las negociaciones cuando usted considera que ha alcanzado un acuerdo aceptable. Ahora, si todo está ok, si en el proceso de negociación ya se concretó un proceso de compraventa, entre comillas, en los cuales los dos van a salir ganando, también no lo prolongues demasiado porque podría enfriarse esa negociación. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de ello? Fácilmente te vas a dar cuenta de ello cuando tu contraparte ya no tenga más objeciones. ¿Ok? Ahí vamos a acelerar un poco. Durante la negociación, recuerda la autoridad de la persona con la que tú estás negociando. Su gerente, es un subgerente, es el presidente de la empresa, un representante legal. De acuerdo a la autoridad que tenga esta persona para negociar contigo, porque se va a presentar y te va a dar su carta de presentación o su tarjeta de presentación, vas a tener que manejar cierta política en base a estilos de negociación, a tutearlo o no. Negociaciones serias implican compromisos de ambas partes. También ambos tienen que comprometerse, negociar de forma seria, ¿no? No en base a, ¿de qué te digo? Negociaciones en base a conceptos informales. Ahora, mientras menos tú desees arriesgar, menos probabilidades vas a tener de conseguir concesiones máximas. También es súper claro, ¿no? Pequeñas concesiones sobre el precio pueden tener un mayor impacto sobre las ganancias a largo plazo. Sí, de repente yo cedo en el precio, puedo ceder inclusive hasta algunos límites sobre el precio en este momento, pero
quizás eso tenga un impacto bastante amplio, ¿no? Si es que de repente la negociación no ha sido solamente para una compra-venta, sino a largo plazo, un contrato no temporal, sino permanente. ¿Qué más durante la negociación? Muchas de las mayores concesiones son acordadas casi hacia el final de las conversaciones. Sí, la mayoría de puntos en los cuales cedes generalmente se dan cuando ya estás por cerrar la negociación. La parte que carece de limitaciones de tiempo tiene la ventaja. Bueno, el que tiene la disponibilidad de tiempo para poder negociar las veces que sean necesarias es el que va a tener la ventaja, porque no tiene la premura de concretar lo de forma más inmediata esta compraventa. La parte que hace la mayoría de las preguntas es probablemente la que puede obtener un mejor acuerdo, sí, porque al hacer más preguntas te estás cerciorando de que realmente el plan va como tú lo habías planificado. Postnegociación. La negociación, bueno, no finaliza con la firma de acuerdos, ¿ah? Sino con el cumplimiento de los mismos. Se firman los acuerdos y contratos. Bueno, no acabó la negociación, sigue la posnegociación, que es llevar a cabo el cumplimiento de esos acuerdos pactados. Verificar que los acuerdos se cumplan y se ejecuten en el tiempo y condiciones. Bueno, está de más decirlo, no es obligatorio. Ya está en un contrato. Otro punto importante, tienes que conocer sobre la cultura de la empresa y del representante de la empresa que está negociando contigo. ¿Dónde encuentras la cultura? Bueno, en el concepto de diseño sociocultural de Hofstede, que es un conjunto de programas mentales compartidos que condicionan respuestas a individuos en su entorno. ¿Cómo así? A ver, recuerda, la cultura es un conjunto de formas, modelos o patrones que están explícitos o implícitos dentro de una sociedad y que regula, bueno, cierto tipo de comportamiento en las personas que radican en ese país, ¿no? Forman parte de esa sociedad. ¿Qué se incluye dentro de cultura? Las costumbres, códigos, normas, reglas, la vestimenta, la forma de ser, la religión, normas de comportamiento, creencias. La cultura es aprendida, ¿ok? Gran parte de la carga cultural opera de forma involuntaria en piloto automático, es decir, tú te adaptas a la cultura de un país, generalmente el país donde naciste. A ver, ¿qué es la inteligencia cultural? Es la capacidad para relacionarnos efectivamente con personas de otras culturas. Pero inteligencia cultural, yo pensé que era un grado, un número de cero más culto, menos culto. No. La inteligencia cultural es la capacidad de relacionarte de forma efectiva con personas de otras culturas. Este es el punto importante sobre el cual deberías completar la parte inicial del proceso de negociación. Conocer las dimensiones socioculturales básicas. Según Hofstede, existen 5 puntos principales para conocer cuál es el nivel o grado de cultura de negociación que puedes emplear con cada uno de los residentes de distintos países. La distancia al poder, el individualismo, masculinidad, evasión e incertidumbre, visión a largo plazo y a corto plazo. ¿En qué consisten estos 5 puntos de dimensiones culturales de Hofstede? Por ejemplo, la dimensión de distancia al poder. Un puntaje alto sugiere que hay expectativas de que los individuos tendrán mucho mayor poder que otros, ¿no? Países con elevada distancia al poder son típicamente más violentos. Por ejemplo, si haces el análisis de distancia al poder en un país y el país de 0 a 100 tiene una distancia al poder por encima de 50, quiere decir que ese país busca procesos de negociación, ¿ok? En base a distancia al poder, con personas que tengan rangos jerárquicos altos, ¿no? Por ejemplo, si negocias con una persona que viene de un país X, donde la distancia al poder es recontra elevada, tú no vas a negociar pues enviando a tu ejecutivo comercial, ¿no? Tienes que enviar a quién, al gerente general, tienes que enviar al gerente de ventas,
a alguien que tenga un nivel jerárquico que esté a la altura de lo que está esperando tu contraparte. Mientras mayor distancia al poder exista, ¿ok? Mayor nivel jerárquico o mayor poder de representatividad debe tener la persona que va a ir a negociar. ¿Ok? Mientras exista menos distancia al poder, quiere decir que ese país no está tan enfocado en el hecho de que en un proceso de negociación existan rangos jerárquicos altos, ¿no? Simplemente están buscando un proceso de negociación con cualquier persona de la empresa que pueda representar a la compañía para el proceso de negociación y que conozca en este caso, del producto, del servicio, de los temas técnicos del producto y que conozca también en este caso, todo lo que es la ficha técnica, medios de pago, etcétera. Suficiente con que conozca toda esa información. No necesitas que tenga un nivel jerárquico recontra elevado para negociar. ¿Ok? Otra dimensión cultural de Hofstede, individualismo versus colectivismo. Es decir, hay países que prefieren en sus procesos de negociación, ¿ok? Negociar de uno a uno, individualismo, ¿no? Prefieren negociar de forma sencilla de uno a uno, mientras que hay otros que son colectivistas, prefieren negociar no solo de uno a uno, ¿no? Si no llevan a la mesa o a la rueda de negociación una delegación de 3, 4 personas. Estos serían colectivistas. Por ejemplo, los Estados Unidos son la sociedad más individualista que existe. Para negociar con Estados Unidos, la negociación generalmente se hace de uno a uno o de dos a dos, a lo mucho exageradamente. Para negociar con países asiáticos, típicamente la negociación es colectivista. Tiene que ser con más de un representante, ¿no? Al menos 3, 4. Masculinidad versus feminidad. Algunos países tienen la idea de que en sus procesos de negociación van a tener mejores resultados si negocian entre caballeros, ¿no? Entre hombres, masculinidad. Y otros van a priorizar el tema de feminidad, van a preferir negociar con personas de sexo femenino, ¿no? Con damas. Por ejemplo, Japón es considerado como una cultura bastante masculina. Ahí priorizan la masculinidad versus la feminidad. Si vas a negociar con alguna empresa en Japón, la prioridad es que la negociación sea hombre con hombre. Por el otro lado tienes a Suecia, donde la negociación se lleva a cabo sobre todo buscando personas de sexo femenino, es decir, damas. Evasión de la incertidumbre, el nivel o grado en este caso, de riesgo que puede correr un país. En términos sencillos, las culturas que tienen mayor evasión a la incertidumbre evitan tomar riesgos, ¿ok? Prefieren que tú estés bien al detalle y que no corra ningún riesgo. Mientras menos evasión a la incertidumbre tengas, vas a, vas a poder negociar aceptando o tomar algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, como menciona acá, Latinoamérica y Japón son en este caso, los que tienen más alto el puntaje en esta categoría de evasión a la incertidumbre. Tanto los latinoamericanos como los japoneses no corren demasiados riesgos. Orientación a largo plazo versus a corto plazo. Muchas culturas, muchos países buscan la negociación en base a largo plazo o a corto plazo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. A ver. China, como te mencioné hace un instante. Distancia al poder, 80%. Es decir, los chinos prefieren negociar con personas que, bueno, los que vayan a participar en la rueda de negocios tienen que tener rangos jerárquicos altos, ¿no? Individualismo, 20%. No, no negocian de forma individualista, sino de forma colectivista. Es decir, una mesa de negociación con una delegación regular, ¿no? Masculinidad versus feminidad. Resalta la masculinidad en un 66%, ¿no? Prefiere negociar con personas de sexo masculino.
Tolerancia a la incertidumbre, 30%, no corren demasiados riesgos. Negociación orientada a largo plazo, los chinos negocian a largo plazo. Indulgencia, 24%. Otro ejemplo, Alemania. Los alemanes, aunque parezca sorprendente, no tienen una distancia de poder tan elevada como los chinos, ¿no? Ellos pueden negociar con cualquier persona que delegue la empresa contraparte, sin hacer tanta distinción sobre el nivel jerárquico de su representación para la negociación. Individualismo y colectivismo son más individualistas, también prefieren negociar más con personas de sexo masculino. Bueno, son cierto grado personas que podrían, como no podrían, tomar riesgos, ¿ok? Evasión a la incertidumbre, el 65%, no corre mucho riesgo, pero tampoco se hacen problemas en algunos casos, ¿no? Casi todas sus negociaciones son a largo plazo y también tienen un grado de indulgencia de 40%. En caso de los mexicanos, la distancia del poder es enorme, ¿ok? Negocian con personas que están en rangos jerárquicos altos. Individualismo, 30% prefiere negociar de forma colectivista. Masculinidad, bueno, prefiere negociar con caballeros. Evasión a la incertidumbre, no les gusta correr riesgos. Sus términos de negociación casi siempre son a largo plazo, no son a corto plazo. Los mexicanos negocian de forma inmediata, ahora, para ahora, en términos puntuales a corto plazo. Tenemos el ejemplo también de Rusia, el de Brasil, Perú. Algunas preguntas. ¿Qué es el MAN? Es la mejor alternativa antes de negociar, ¿no? La alternativa C. Pregunta 2. ¿De quién es la teoría de dimensiones socioculturales? Las dimensiones de Hofstede. El 2 sería la D. La 3. La inteligencia cultural. IQ es la capacidad para relacionarnos efectivamente con personas de otras culturas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una dimensión cultural de Hofstede? La tolerancia al cambio, ¿no? No existe, no es una dimensión. Finalmente, para negociar exitosamente se requiere estudiar el proceso de negociación que consiste en tres partes, ¿no? La prenegociación, la misma negociación y la postnegociación. Muy bien, con esto hemos terminado la presentación del webinar de hoy, 11 de enero. Ha sido un placer poder presentarles esta información. Ya saben que para poder iniciar un proceso de negociación tienen que hacer su tarea, investigar a su contraparte, ¿ok? Dicho sea de paso, ha sido un placer para mí poder presentarles esta información. Gracias a todos y muy buenas noches.